Hola, en el marco de la Noche de las Ideas 2021 te invitamos a participar en un juego de rol que se llama Inefable, Entendimiento más allá de las palabras. Pero a todo esto, ¿qué es exactamente un juego de rol? ¿Por qué no le preguntamos a Jorge Armando? Hola, bien, pues el juego de rol es una experiencia como ninguna otra. Antes que nada, es un juego. Sin embargo, a pesar de que es un juego, suele transgredir los conceptos que conocemos muy marcados del juego. Entonces, vamos a llamarlo de momento una actividad. Y es una actividad que tiene una característica muy particular. Es un potente transmisor cultural, porque lo que hace es que un grupo de personas compartan sus experiencias para crear una trama común. Ahora, la parte importante es que los jugadores, una parte muy importante de este juego de rol, son los jugadores, y ellos interpretan las acciones de un personaje ficticio que se convierte en su alter ego, mientras un narrador, lo llamamos máster por tradición, un máster dirige la acción. Pero es importante recordar que cuando decimos dirigir, se parece muy poco al concepto de lo que implica dirigir, y más bien ayuda a facilitar que todos estén usando el mismo lenguaje común, tanto mecánica como dinámicamente, para que puedan crear una historia conjunta, una historia que es única, efímera e irrepetible. Suena bien, ¿no? Pero a todo esto yo me pregunto, ¿exactamente qué significa inefable? Veamos lo que nos contestan Jorge Armando y Adelino. Bien, pues inefable es la palabra que significa aquello que no puede ser descrito con palabras. Entonces, es un koan moderno, una aporia sin mala intención. Porque aunque tiene sentido lingüístico, obliga irremediablemente a un ejercicio poderoso. Si no lo puedo describir, ¿realmente lo percibí en su totalidad? ¿O llamo a eso que no puedo describir inefable para aceptar que está por encima de mi capacidad de percibir al mundo? Me encanta inefable porque, atrapado en esta dicotomía, me veo obligado a reconocer que existen dos cosas muy importantes. Que hay cosas que no puedo decir y que siento cosas que no puedo expresar. Pero más importante, que puedo causarlas. Escogimos inefable porque es el componente que le falta al lenguaje humano, ese extra que rebasa lo que puede potencialmente hacer hasta lo que hace más allá de lo concebible. Elegimos inefable para que todos los que nos acompañen a experimentarlo tengan la oportunidad no de quedarse sin palabras, sino para que finalmente puedan ponerle nombre a eso que le dan a los demás y que no puede ser descrito. Inefable es, pues, el entendimiento, el acercamiento, más allá de las palabras. Bueno, lo que se refiere a la palabra inefable es primero una paradoja que es bastante interesante, porque es el uso de una palabra para marcar al mismo tiempo la impotencia de las palabras. Como ustedes saben, inefable tiene una raíz griega, que es el término aphasis, de la palabra phasis, que después dio la palabra, tanto en francés como en español, de frase. Así que el inefable, como lo mencionaba nuestro compañero, es lo que no se puede decir. En ese sentido, eso levanta, digamos, dos variantes bastante interesantes. La primera es la siguiente. El inefable significaría entonces que hay realidades o emociones o pensamientos que nosotros vivimos y que no podemos expresar en palabras, lo que significa que nuestras emociones y nuestros pensamientos van mucho más allá del sistema lingüístico que tenemos. La segunda variante es la siguiente, es que el inefable también existe en la cuestión de la traducción, o sea, del pasaje de un idioma a otro. Quiero decir con eso que, por ejemplo, hay realidades culturales que se fijan en una palabra en un idioma y que son intransposables o intransponibles en otro idioma. Y ahí tenemos también otra variante del inefable, que es lo que no se puede decir en otro idioma, lo que significaría entonces que cada idioma tiene una parte propia que no es comunicable a otro. Esas dos variantes entonces levantan un problema bastante interesante en la relación entre el pensamiento y la palabra, que es el siguiente. ¿Será que una idea o un pensamiento se convierte claro para mí en cuanto yo tengo una palabra? O sea, que solo la palabra es capaz de aclarar mi pensamiento. ¿O será que hay pensamientos que son claros y que no necesitan pasar por palabras? Ok, entonces hay cosas que no se pueden decir con palabras. Pero entonces, ¿cómo superamos estos límites del lenguaje hablado? David Rouel es un matemático francés que en alguna ocasión describió el lenguaje como un vehículo de la verdad, y que sin embargo puede ser usado para el error, el engaño y el sinsentido. Pues a su parecer, la única manera de usarlo prudentemente es definir específicamente los alcances de cada palabra, lo que,
provoca hacer lo mismo con cada una de esas definiciones una y otra vez hasta que se hace imposible confiar en él. Es fácil entender por qué parece que el lenguaje tiene límites claros e insuperables, pero en realidad el límite son las palabras, porque el lenguaje va más allá de los idiomas y las otras formas lingüísticas de expresión. El lenguaje tiene componentes materiales que se vierten involuntariamente en los sonidos, los olores y las expresiones que usamos. Aún así, el logro que tenemos como humanos es que esta enorme hidra de miles de cabezas representadas por cada vocablo es domada cuando hacemos las palabras nuestras, más allá de la trivialidad de su significado. Son un código secreto con aquellos con los que las compartimos. Así que supongo que cualquier límite que el lenguaje pueda ofrecer termina cediendo a lo que evoca entre los cómplices de una experiencia. La cuestión aquí es bastante pertinente porque levanta un problema muy sencillo que es el siguiente, es cómo es posible entonces superar los límites del lenguaje, o dicho de otra manera, cómo más allá del lenguaje uno puede acercarse a expresar de otras maneras lo que es inefable. Yo diría en ese sentido que hay dos opciones que se ven hoy en día en el campo artístico y estético, que son las siguientes. La primera, es posible con un juego de lenguaje, de palabras, poder expresar cosas que una palabra aislada no es capaz de expresar. Doy un ejemplo muy sencillo, que es la poesía. ¿Cuál es el gran logro de la poesía? El gran logro de esa forma estética es poder expresar con un juego de palabras que van juntas, expresar una idea, un sentimiento o un pensamiento que no puede ser expresado a través de una sola palabra. Dicho de otra manera, es porque yo soy capaz de poner en conjunto varias palabras y entonces soy capaz de expresar un nuevo significado. La segunda forma para superar los límites del lenguaje es precisamente la expresión artística en general. Hay que saber que no solo el sistema lingüístico es capaz de expresar lo que somos y lo que sentimos. Tomamos, por ejemplo, un ejemplo como la música o un ejemplo, por ejemplo, como el arte. Son expresiones que levantan emociones, reflexiones y pensamientos en nuestro espíritu sin que eso pase por palabra. Y eso es bastante, digamos, impresionante porque vemos que los seres humanos no solamente son sensibles a lenguajes que no pasan por el sistema lingüístico, sino que es posible expresar a través del arte, la pintura, a través de la música, emociones y sentimientos e incluso, digamos, representaciones del mundo y de sí mismo que no necesitan palabras para ser expresadas. Esas dos opciones son posibilidades que nos dan para poder superar precisamente los límites del lenguaje y acercarse cada vez más a reducir lo que es inefable. Wow, mil gracias por sus respuestas. Para terminar, ¿me podrían decir en unas cuantas palabras qué evoca el término de cercanes, cercanos, cercanas para ti? Bueno, pues lo estuve pensando, en verdad que me quebré la cabeza pensándolo, y creo que cercanés es el punto límite en que la barrera invisible que nos separa de los otros humanos, para no fracturarse, se hace elástica. Una propiedad imprescindible, porque es la que permite a un padre abrazar a su hijo con amor, o a unos amantes hacerse uno, sin dejar de ser individuos. Y no se limita a eso. La cercanía entonces es un estado en el que una persona puede estar presente a pesar de la distancia, el tiempo e incluso la voluntad. Una suerte de huella digital que dejamos en todos los que tocamos. Y creo que tocamos es la palabra correcta, precisa, porque no hablo del tacto, aunque claramente lo referimos. La cercanía es la relación inexplicable que nos conecta unos con otros a través de esas pequeñas cosas que le producimos a los que nos rodean y que los ponen en posición de afectar a los demás. Esta reacción en cadena no es inestimable, sino un circuito infinito que nos mantiene presentes, que nos hace uno sin dejar de ser únicos. La cercanía es un momento que pasa desapercibido y, sin embargo, deja huella. La expresión cercanos y cercanas es bastante pertinente porque para mí se refiere a tres dimensiones bastante interesantes. La primera es la siguiente. Cuando utilizamos la palabra cercanas o cercanos, estamos hablando en realidad de dos cosas que no son idénticas, dos cosas que están separadas en el espacio. Dicho de otra manera, si utilizamos la palabra cercanos o cercanos, es porque las cosas no son idénticas o no existe identidad perfecta o fusión entre dos cosas porque están separadas.
La segunda idea, cuando hablamos de cercanos, de cercanas, es precisamente mostrar que existe una alteridad entre los individuos. Solo dos individuos diferentes se pueden aproximar. Y la tercera idea es, cuando hablamos de cercanos, de cercanas, hablamos de un movimiento de cercanía, es decir, un movimiento que tiene como tendencia a aproximar los individuos. Y es ahí donde está el punto más pertinente por la razón sencilla. La comunidad humana solo se puede construir cuando los seres humanos, a pesar de sus diferencias culturales, lingüísticas, históricas, se están predispuestos a aproximarse al otro. Porque aproximarse al otro, a pesar de mi diferencia, siento que entre él y yo hay un punto de convergencia en el cual, más allá de nuestras diferencias, nos podemos entender y entonces crear una verdadera comunidad humana. Dicho de otra manera, una comunidad humana no es un conjunto de seres que son perfectamente idénticos, pero sino un conjunto de seres distintos que, más allá de esa diferencia, son capaces de encontrar entre ellos un punto de divergencia, un punto de convergencia. Mil gracias por las respuestas. Ahora, por favor, no olviden consultar el programa de la Noche de las Ideas e inscribirse para participar en este juego de rol inefable. Consulta la página www.nochedelasideas.mx. Gracias por tu atención.